primero, definir un poco, sí, lo que consideramos como violencia policial en el contexto de esta investigación periodística que parte de una especie de, bueno, de un registro que realizamos un levantamiento de casos entre 2018 y 2023 durante 5 años, pero que, bueno, por supuesto consideramos un subregistro, no solo porque el acceso a fuentes, como saben, es complejo, sino también porque hay algunas formas de violencia o que consideramos que pudieran estar dentro de esa definición de violencia policial que no fueron incluidas. Pero bueno, partiendo del concepto más general, lo que consideramos violencia policial para ajustarlo al contexto cubano, hace referencia al uso indebido o excesivo de la fuerza física o del poder ejercido de manera directa o indirecta por agentes del Estado. Por eso ya se ha explicado un poquitico que no solo se refiere a policías, ¿no? Agentes del orden, sino dentro de esos agentes del Estado está la policía, la seguridad del Estado, policía política, autoridades carcelarias u otros agentes asociados que también pueden ejercer algún tipo de violencia o abuso de poder que derive en lesiones, muertes o violaciones de los derechos de las personas que deberían proteger. En ese caso, una de las formas de esas violencias que no fue incluida porque fue más complejo su rastreo y estandarizar de cierta forma en la metodología lo que podíamos identificar dentro de ese grupo o no, es la violencia psicológica y ciertas formas de discriminación que otras organizaciones internacionales comprenden también como parte de la violencia policial o los abusos de poder de fuerzas estatales, ¿no? En ese sentido, la investigación como tal tenía, digamos que, dos objetivos primarios. Un objetivo mayor, que un poco era tratar de rastrear o presentar, hacer un muestreo del nivel de incidencia de la violencia policial en Cuba, aunque, reiteramos, es un subregistro, pero nos permite tener una cierta dimensión, digamos, numérica de por lo menos esos 5 años, que es lo que ha estado sucediendo. Por otra parte, un poco lo que quería hacerse era hacer una cierta caracterización de las formas de esa violencia, es decir, tipificar cuáles eran las manifestaciones más reiteradas, la relación de espacios en los que acontecía, de forma tal que, por ejemplo, el registro incluye si fue ejecutada en penales, es decir, en centros penitenciarios, en vías públicas contra ciudadanos comunes, por decirlo de alguna forma, o si estaba, por ejemplo, en un proceso de detención en cualquier variante, ¿no? Por otra parte, queríamos caracterizar también un poco los agentes que estaban involucrados en esas formas de violencia, los contextos e incluso las motivaciones, si se declaraban políticas o no, que estaban asociadas con esa forma de violencia. Del otro lado, entonces, está un poco la caracterización de las víctimas. ¿Por qué? Porque aun cuando no es el registro completo, sí nos parece importante que cada vez pensemos más en cuáles son quizás los grupos de riesgo, por declararlo de alguna forma, o quiénes son las personas que de forma más reiterada están expuestas a violencia de distinto tipo. Entonces el registro tiene una segregación por género, por color de la piel, tiene otros indicadores también del lugar donde ocurrió la violencia, que permiten de cierta forma hacer como una especie de caracterización genérica que para nosotros todavía puede estar, por supuesto, incompleta, puede tener algunas otras variantes que introducirle, pero bueno, que por lo menos permite hacer algunas preguntas, ¿no? De qué está pasando con ese grupo. En el sentido de las fuentes, que es una de las complejidades del periodismo independiente, de las investigaciones, de los registros en Cuba, bueno, con esto sucede lo mismo y aún más porque, como es tendencia, no suelen haber registros públicos oficiales, menos de acciones que involucran responsabilidad estatal. En este caso sucedió lo mismo, esos registros no existen. Sí se pueden localizar reportes de prensa asociados con hechos muy específicos
que son minoritarios y mayormente son hechos que ya habían sido denunciados, es decir, que ya estaban de cierta forma en la conversación pública y tienen como características estos reportes que más que dar o mostrar evidencias, aclarar, aportar más datos sobre el proceso, hay una especie de revictimización de las víctimas para, por supuesto, limpiar, ¿no?, la culpa o eludir la culpa estatal en los hechos, casi siempre asociados a muertes específicas. En este caso, bueno, han sido muy valiosos los reportes de las organizaciones de la sociedad civil, que además pudimos constatar, contrastando los reportes, que parten, por supuesto, en su mayoría de las denuncias de las propias víctimas, de familiares. En el caso, por ejemplo, de los centros penitenciarios, a veces son los otros reclusos los que hacen la denuncia. Y bueno, en ese sentido ha sido muy valioso que las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el estado de derechos humanos en Cuba, pues hayan recogido de forma sistemática estas violaciones, ya sean en informes, como hace el observatorio. El centro de prisiones también tiene una serie de informes asociados. Cubalex hace reportes, no quiero dejar a nadie afuera, en realidad es un número importante de reportes de sociedad civil y, por supuesto, de los medios independientes. Los medios independientes además han hecho una recopilación bastante sistemática de esas denuncias, que facilita además el rastreo, porque no siempre en los informes, al ser un poco más, tienen que ser un poco más escuetos, no siempre en los informes está, por ejemplo, todos los datos o el relato completo que se pueden necesitar cuando quieres levantar una base como esta, pero cuando lo puedes rastrear en la prensa independiente hay otros detalles que se facilitan por esta vía, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ha sido muy valioso que existieran esos dos reportes, ¿no? Esas dos vías. Antes de pasar a los resultados, queríamos de alguna forma enumerar cuáles eran esas violencias que habían sido identificadas como más recurrentes y que de cierta forma fueron las que agrupan o segmentan la investigación. Por una parte están todos los relacionados con abuso sexual, detención violenta o arbitraria, ejecución extrajudicial, falta de atención médica o negligencia médica, muerte bajo custodia, uso de armas de fuego y uso excesivo de la fuerza. Claro, en cada una de estas manifestaciones hay otros subregistros de tipologías, porque son complejas, es más bien amplias para agruparlo, pero bueno, nos facilitó el trabajo en ese sentido. Creo que a nivel metodológico, bueno, así lo más relevante es que otra de las cosas que queríamos tratar de levantar era la incidencia en términos de mortalidad, ¿no? Es decir, de violaciones que terminan siendo mortales y cuál era la incidencia real de ese criterio en el contexto cubano. Creo que por la parte metodológica no me queda mucho más. Bueno, yo, antes de hablar un poco de los resultados, que son como el pollo del arroz con pollo del asunto, quiero dejar 3 ideas que a mí me parecen claras, algunas de ellas que han sido mencionadas por Jessica antes. Lo primero es que yo tengo que decir que esta investigación no es original. O sea, trabajos como este se han venido desarrollando en Cuba durante muchísimo tiempo y sería, yo creo, desastroso, antiético, inmoral decir que esto es como hemos descubierto el agua tibia, ¿no? Le estamos ofreciendo a usted la perlita en bruto. Jessica mencionó varias organizaciones que han estado haciendo un trabajo encomiable en ese sentido. Una de ellas es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con quien nos hemos asociado para impulsar este resumen de los últimos 5 años, si se quiere, con una metodología muy propia, porque también hay que decirlo, hay situaciones, hechos, criterios que han sido manejados por las diferentes organizaciones que nosotros no manejamos, por varias razones. Uno, por no estar de acuerdo con alguno de esos criterios. Otro, porque entendemos que hay criterios que se subsumen muchas veces dentro de otros y que pueden ser explicados de forma diferente. Y ahí entonces sí, yo creo que vendría la originalidad. Y es en la forma quizás de sistematizar y expresar los datos, que sí es una metodología muy propia, muy particular, construida por nosotros sobre la base de criterios que están explicados
en los textos que serán publicados y en nuestra propia base de datos. Lo otro que yo quería dejar claro es que a mí me parece muy sencillo una idea que a otros no les parece muy clara, ¿no? Y sobre todo gente que no vive en Cuba y que no conoce el contexto cubano. Los resultados de una investigación como esta no son necesariamente resultados demostrativos de la realidad concreta del país. Y digo esto porque a mí me interesa resaltar la idea de que cualquier esfuerzo de este tipo por parte de la sociedad civil será siempre, en el caso de autoritarismo o contextos cerrados como el cubano, pero como pueden ser otros en el contexto latinoamericano, dígase Venezuela, dígase Nicaragua, y por eso hablo de contextos cerrados más que hablar única y exclusivamente de Cuba, son datos que no necesariamente expresan la magnitud de un problema. Y aquí yo quiero hacer una salvedad porque Jessica dice, esos registros no existen. Lo más triste que tiene la sociedad civil cubana, la ciudadanía de estos contextos cerrados, es que esos registros sí existen. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a esos registros. Y ahí es donde radica el problema. Y perdón por enmendar la plana, pero yo les puedo confirmar por experiencia propia que una de las características de los totalitarismos, sobre todo los totalitarismos comunistas, es llevar registros de todo. Exclusivamente de todo. Entre otras cosas porque esos mismos registros son los que se utilizan después como mecanismo de coacción de sus propios funcionarios. La impunidad no es gratis. La impunidad queda registrada porque se convierte también en un mecanismo de chantaje político y de lealtad política. O sea, los registros sí existen. Están ahí. Lo que no están al alcance de la mano. No son registros públicos, son registros estatales de un Estado cooptado por una fuerza política, por una clase política que sencilla y llanamente utiliza la información como una herramienta para protegerse de la ciudadanía. O sea, es un concepto diferente. En todos los lugares del mundo la información se utiliza como una herramienta para empoderar a la ciudadanía en función de limitar los poderes del Estado. Y por eso es que se habla del acceso a la información pública como un poder de la ciudadanía y una obligación estatal. En el caso de los totalitarismos y los contextos cerrados es un concepto completamente diferente. Es controlar la información para mantener cooptado el control estatal, para decirlo de alguna manera. Dicho esto, yo voy a hablarles un poco de números con relación al asunto y voy a hablar de los números que a mí me parecen más llamativos y más significativos porque se trata de vidas humanas. Yo tampoco creo que había que hacer una investigación para demostrar que el Estado cubano es profundamente violento. Quien quiera desconocer una realidad como esa, sencillamente quiere vivir de espaldas al mundo, o sencillamente, para ponerlo más llano y claro, la mayoría de los que estamos aquí, los cubanos al menos que estamos aquí, hemos sido activistas en Cuba, conocemos la realidad cubana y muchos de nosotros hemos sido sujetos de violencia. Por tanto, a casi ninguno de los que están aquí, digo los cubanos, yo tengo que explicarles que el sistema es profundamente violento, pero sí tendría que explicárselo a los receptores de esta investigación. Y la muestra más clara, yo creo, de que el régimen cubano es profundamente violento, tan violento como cualquier otro, yo creo que son las imágenes del 11 de julio, que están ahí. Y básicamente la mayoría de los resultados, como es un área temporal que se reduce a los últimos 5 años, la mayoría de los hechos violentos que forman parte del muestreo, pues ocurrieron durante o después del 11 de julio de 2021, que fueron las protestas populares más grandes que enfrentó el régimen cubano en los últimos 60 años. Eso sin discusión. Ante la magnitud del riesgo, por supuesto que la violencia también, que es intrínsecamente esencial al régimen cubano, pues se expresó también de esa forma. Entonces, si tenemos que hablar de números, yo hablaría de que en los últimos 5 años hemos detectado al menos 95 muertes por hechos violentos en Cuba. Y hablo de al menos, y hablo de 95 en 5 años, lo cual nos daría un promedio de casi 20 muertes por año en los últimos 5 años. Y eso es un número que no podríamos nunca comparar, porque aquí vendrán las comparaciones de quienes quieran ser apologetas del régimen cubano. Y en cualquier ejercicio de apología, ahí no solo habría que comparar, bueno, pero Bélgica tiene más o menos la misma población de Cuba y tiene más o menos la misma muerte, o no sé quién tiene la misma... Estoy haciendo especulaciones, no estoy utilizando datos enteros. Sencillamente estoy diciendo que esa no debería ser la lógica a emplear en un caso como el cubano, entre otras cosas, 1, porque es un subregistro, y 2, porque también tenemos constancia de que hay un montón de hechos de este tipo que se han reproducido, un montón de muertes que se han reproducido, pero a las cuales no hemos tenido acceso porque no han sido denunciadas por familiares o por personas cercanas a las víctimas,
Y aquí hay otro elemento de originalidad dentro de la investigación, y es el hecho de que sencillamente yo creo que se valida, y aquí voy a hacer un llamado a los académicos y a los puristas del tecnicismo. Yo he conversado con muchísimos académicos, sobre todo académicos europeos, que dicen que es difícil hablar de la realidad cubana porque no hay datos disponibles. Y los datos disponibles no son verificables. Y yo creo que hay que empezar a cambiar un poco la lógica en ese sentido, porque, por ejemplo, en los últimos tiempos, Cuba no ha sido incluido en índices tan importantes como índices de libertad individual, índices que se hacen por universidades importantísimas del mundo, sencillamente por esto. Y la justificación de los académicos es: no hay datos disponibles. Investigaciones como esta yo creo que lo que demuestran es que en contextos autoritarios y cerrados como el cubano, las redes sociales y el internet y los levantamientos de este tipo se convierten en fuentes importantísimas no solo para el ejercicio de la prensa y la denuncia, sino también en fuentes importantísimas como insumos para investigaciones académicas, para papers, para cualquier investigación fidedigna, si se quiere, que cumpla con los estándares de ese tipo. Y lo digo porque nuestra experiencia ha indicado que estas denuncias pueden ser verificadas a partir de testimonios. Y usted no puede culpar a la víctima por la falta de verificabilidad de los datos, porque la obligación de información está en el Estado, y es el Estado el que omite esa información. Por tanto, lo que se está haciendo es revictimizar a los cubanos, porque quien tiene que cumplir con la obligación de ofrecer información al respecto no lo hace, y es el Estado. Y eso es imperdonable desde cualquier punto de vista, incluso el académico. O sea, no se puede hablar de impracticabilidad o falta de verificación de datos para negar la realidad que existe. Dicho esto, de esas 95 personas yo creo que hay datos importantes. Muchos de ellos, más de 30 personas, murieron por sus condiciones médicas. Y aquí hago una salvedad. Hay que hacer una salvedad entre condiciones médicas y entre negativa o dilación de los servicios médicos, sobre todo al interior de los establecimientos penitenciarios. Y hago cualquiera de las dos salvedades porque las dos las consideramos violencia. Uno, porque no tenemos claridad. El sistema penitenciario cubano es como un hoyo negro. Una vez que usted entra a ese sistema, está como en un limbo de diferente tipo, en un limbo legal, en un limbo material. Alejandro puede hablar de las condiciones de las prisiones cubanas, que son condiciones en muchísimas ocasiones infrahumanas, y por supuesto eso es una forma de violencia, porque la ausencia de recursos o el aumento o incluso la densidad poblacional carceraria es también un mecanismo de violencia estatal, porque te predispone, te pone en una condición de riesgo que nosotros entendemos también como un mecanismo de violencia, y lo entendemos como una forma de violencia porque es negado por el Estado. Porque si usted va a las cifras oficiales o si usted va por los paseos, eso que ponen ellos por la televisión, dentro de una prisión todo es como un hotel, ¿no? Y eso es una negación del problema, y eso lo que hace es confirmar el hecho de que las condiciones carcelarias son profundamente violentas también. Y por eso es que condicionan médicamente muchos de los fallecimientos, pero también hay fallecimientos que se han producido por falta de atención médica, y ese quizás el caso más reciente es de Luis Barrio, un manifestante del 11 de julio que murió sencillamente porque se dilató la atención médica que requería el interior de una prisión. Y eso está ahí. Yo no estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando que eso ocurrió el año pasado, hace 5 o 6 meses. Y básicamente de eso nos olvidamos, ¿no? Y esas son formas de violencia que están ahí. Y también contemplamos como formas de violencia las huelgas de hambre. Y aquí me preguntará, ¿y por qué una huelga de hambre lo entienden como una forma de violencia si al final es un acto voluntario de colocarse en una posición de inanición? Se han registrado en los últimos 5 años 12 muertes por razón, al menos 12 muertes por razón de huelga de hambre en Cuba. Una de ellas es la de Aróstegui, el activista camagüeyano, preso político, activista político, que falleció. O sea, no solo tenemos a Zapata. O sea, después de Zapata, tuvimos en el año 2020 a otro activista político que falleció en una huelga de hambre. Y esa fue una discusión al interior del equipo, consideraron las huelgas de hambre como una forma de violencia, pues dice, bueno, es la persona la que se está colocando voluntariamente en una posición de ese tipo, pero ahí lo que hay que pensar es cuáles son los condicionamientos que llevaron a esa persona a colocarse en esa situación. Y hay que pensar cuál es la recurrencia de ese mecanismo de lucha en Cuba y en otros espacios. Hay que pensar cuál es la justificación recurrente de una persona para colocarse en huelga de hambre en Cuba, y casi siempre es entenderse a sí misma como sujeto de una injusticia.
en el procesamiento, en el tratamiento al interior de la cárcel, porque han habido huelgas de hambre no solo por considerar que se ha judicializado a una persona mal o incorrectamente, han habido huelgas de hambre también que han terminado en muertes porque sencillamente protesté por atención médica y me mandaron para no hacer de castigo. Y hay gente que se ha colocado en huelga de hambre y ha fallecido. Y por eso es que nosotros entendemos también las huelgas de hambre en ese sentido. Como también entendemos algunos de los suicidios o presuntos suicidios, y aquí hago una aclaración, una salvedad importante, como violencias. ¿Y por qué entendemos los suicidios o los presuntos suicidios como violencia? Porque muchas veces lo que es acreditado como un suicidio por parte de las autoridades cubanas ni tan siquiera es contrastado o investigado. Y segundo, yo tengo que recordar que es obligación de las autoridades que mantienen recluida a una persona su protección. Y si alguien tiene duda de eso, vayan para los Estados Unidos y busquen el caso de Jeffrey Epstein. Yo no estoy hablando de un vendedor de caramelo, yo estoy hablando de un multimillonario que cogió una sábana y se ahorcó en una prisión. Las 3 personas que estaban a cargo de su custodia fueron procesadas y sancionadas. Porque es obligación de las autoridades velar por minimizar todos y cada uno de los riesgos que pueden predisponer el suicidio de una persona recluida. Y en Cuba se han producido en los últimos años varios suicidios de ese tipo. El último de los cuales fue de un muchacho, que lo recordarán, que terminó suicidado en unas condiciones que nadie sabe cuáles son las condiciones, ¿no? Y eso, por supuesto, no puede llevarnos a decir, no, los suicidios no son forma de violencia. En el caso cubano, sí. Y cualquier cosa me preguntan y yo les daría esta misma explicación. Pero yo digo que además de lo que se produce al interior de las prisiones, que es profundamente, tengo que decirlo, la mayoría de las violencias, sobre todo las violencias que terminan en causa de muerte, se han producido al interior de los centros penitenciarios, pero eso no quita que fuera de las prisiones también no se reproduzca violencia y violencia letal. Y con mucha más frecuencia de la que esperamos. Ahí hay cerca de más de una docena de lo que nosotros consideramos ejecuciones extrajudiciales, y lo digo con todas las letras. Para nosotros una ejecución extrajudicial es la muerte de una persona que se produce al margen de cualquier ley o una interacción con funcionarios del orden, y se han producido más de una docena de ese tipo en los últimos años en Cuba. Y podemos hablar desde los 8 muertos en el choque entre la lancha guardafrontera y la embarcación en Bahía Honda, hasta al menos las 6 personas que han muerto por disparos de policías en los últimos tiempos. Y menciono quizás los casos más relevantes, entre otras cosas, por la incidencia mayoritaria de personas afrodescendientes. No sé, quizá los especialistas en el tema me puedan ayudar si en el caso cubano se dice mejor afrodescendiente o no sé. Las dos maneras, pero de todas formas es bueno siempre aclarar que decir negro no es una ofensa. Lo digo por eso mismo, porque yo sé que en el caso cubano ha habido una discusión también importante y por eso apelé a los especialistas. No sé si soy especialista, pero bueno. No. Más especialista que yo, seguro que sí. La incidencia de personas negras y afrodescendientes en esa cifra de personas muertas, fallecidas por disparos a la policía es increíble, y quizás los datos más relevantes pueden ser de Zinedine Zidane Batista, recientemente en Santa Clara, una persona también manifestante del 11 de julio, aunque hay que decir que su muerte no tuvo que ver con los hechos del 11 de julio, o quizás el de Hansel, el muchacho de Guanabacoa, que también falleció en una circunstancia extrema, y así se suceden muchos más en ese sentido. Pero también quiero decir, y aquí pongo ejemplos de este tipo porque hay otros, lo más triste de este asunto es que hay algunos de estos casos que han sido más mediatizados que otros, y eso ha hecho que tomen cierta y determinada relevancia. Pero hay otros que ni tan siquiera han sido mediatizados y que en un lugar normal o en un lugar donde pudiese haber una oposición abierta, una prensa libre, donde pudiese haber una presión social determinada, pues debieron haber sido también súper relevantes. Y yo digo que los cubanos también pudimos haber tenido nuestro George Floyd, porque la violencia no solo se produce a golpe de disparo, aquí también hay muertes producidas por acciones, por ejemplo, de inmovilización o estrangulamiento. Hay también en nuestra base de datos casos dictaminados, como es el caso de Exwin Joel Reyes. Es un muchacho que fue detenido ni tan siquiera en un hecho relacionado con lo que estaba haciendo, un muchacho que estaba vendiendo aromatizante en Cuba, en una esquina. Sencillamente se produjo
un operativo policial en el que estaban persiguiendo a otra persona y él por estar vendiendo aromatizante, una cosa que es considerada ilegal por las autoridades cubanas, sencillamente se dio a la fuga, lo mandó a correr. Y los policías pensaron que él era la persona que estaban buscando y le hicieron una maniobra de estrangulamiento, lo metieron en una patrulla, lo mantuvieron con la cabeza entre las piernas durante todo el viaje y resultó que llegó a la unidad de la policía fallecido y lo declararon muerto en el hospital por asfixia. Yo no estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de Cuba. Ese es un hecho que apenas se conoce en Cuba y es un hecho que pudo haber tenido exactamente las mismas dimensiones, la misma proporción que tuvo el caso de George Floyd, disculpe. Lo que a diferencia de George Floyd, de X-Wing no se habla y las personas involucradas en el suceso ni tan siquiera fueron procesadas. Y aquí yo hablo de otro fenómeno que quizás en un segundo momento podríamos hablar con más detenimiento, y es que muchas veces los familiares nos dicen, no, porque los victimarios fueron absueltos. No, en la mayoría de los casos lo que pasa es que las personas no conocen de técnica, no hay una identificación entre la diferencia entre absueltos y nunca procesados, y lo que pasa en la mayoría de estos casos en Cuba es que las personas ni tan siquiera son procesadas judicialmente. No estamos hablando ya de que hubo un tribunal, que hubo un juicio, que hubo un proceso en el que unos jueces determinaron que la persona no era responsable. Era que ni tan siquiera las autoridades se someten a un ejercicio de ese tipo. Eso es con relación a la violencia letal, pero por supuesto también se reproducen a diario en Cuba, y eso no hace falta una investigación, vuelvo y repito para decirlo, ahí están las imágenes, de todos los días se reproducen en ese sentido, de violencias no letales que incluyen también la violencia sexual al interior de las penitenciarías, pero también en mecanismos de detención. Quizás la denuncia más mediatizada también se produjo durante las detenciones del 11 de julio, y es el caso de esta muchacha que se me olvidó su nombre ahora mismo, con Zuleima, se me olvidó su nombre, muy perdone, una muchacha joven que durante la detención fue sometida a desnudas obligatorias, fue sometida a cuclillarse, fue sometida a introducirse los dedos en la vagina delante de oficiales, todos hombres, y todo eso quedó registrado. Todos son testimonios que están ahí y que yo creo que lo único que hace es ratificar eso. Lo profundamente violento e impune que es el sistema cubano, básicamente, ¿no? De forma general, esos son los resultados quizás más llamativos de la investigación. Al menos logramos identificar 385 víctimas de lo que nosotros entendemos como violencia policial en los últimos 5 años. Y si me preguntan a mí qué nos quedaría, pues nos quedaría, yo creo que pensar mucho más en qué ha sido de los victimarios. No tanto pensar en las víctimas, sino cuál ha sido el destino de los victimarios en estos últimos años. Es una tarea mucho más difícil, mucho más compleja, pero que yo creo que es necesaria también a los efectos, 1, de la memoria histórica, y 2, de un posible proceso de justicia transicional en Cuba en cualquier momento en que se produzca una democratización, una apertura en el espacio cubano, ¿no? Esa es una tarea que queda, pero de forma general esta es la pincelada con relación a los resultados. Son alrededor, más de 250, digamos, pequeños agujeros negros donde todos los días se suceden todas estas cosas que ha estado enumerando Eloy aquí. Yo voy a dar un dato, ¿no? que tal vez es para mí el más representativo de la violencia policial y cómo se llega a eso, ¿no? En Cuba, al inicio de este experimento que se llamó Revolución Cubana, existían al principio alrededor de 20 cárceles, 20 prisiones, para una población de alrededor de algo más de 6 millones de personas. En la actualidad en Cuba todavía no llegamos, pero estamos en torno a los 12 millones de personas, y como decía antes, hay más de 250 prisiones. Quiere decir esto que cuando aún la población lo que hizo fue duplicarse, en el mejor de los casos, las prisiones aumentaron exponencialmente. Más de 10 veces. Este es un ejemplo gráfico de cómo aumenta, y esta es la representación gráfica del aumento de la violencia en Cuba. La población penal en Cuba es una cifra que no aparece. Hay un dato de 2012, creo que es, que dio el gobierno cubano, y por lo tanto eso hay que cogerlo con pinzas.
de alrededor de 57.000 presos. Yo creo, por mi experiencia personal y por una cuenta muy sencilla que hemos hecho, hemos enumerado las prisiones de mayor rigor que hay en cada provincia y hemos hecho un cálculo. Cada una de ellas está diseñada para alrededor de 2.500, 3.000 presos, a excepciones del Combinado del Este o la prisión de Boniato, que son cárceles mayores que todavía tienen una población penal mayor. La población penal para nuestras cuentas está en torno a los 100.000 presos, lo que ubicaría a Cuba en el primer lugar del mundo en población penal per cápita, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, Cuba estaría en primer lugar. Hablando ya un poco del tema de las prisiones en sí mismo, hay que poner primero que todos de estos casos que hablamos de prisioneros políticos son personas que han estado en prisión por el ejercicio de derechos que son derechos inalienables al ser humano. Y por lo tanto es el hecho de encarcelarles en sí mismo una violación a los derechos del ser humano, y la violencia policial es eso, la violación de los derechos del ser humano, independientemente de que después dentro de esa categoría, supracategoría, se encuentren pues el uso excesivo de la fuerza y otras categorías, pero la violencia policial en sí misma es eso, es violarle, cuando usted le viola algún derecho a los seres humanos, ¿no? En ese sentido, yo quiero hablar de mi experiencia, y siempre que hablo de las prisiones hablo de mi experiencia personal, no hablo de otra cosa porque no me atrevo, pero puedo decir que sí, que hay pude constatar, pude verificar, pude incluso ver violencia y crímenes dentro de la prisión. No quiero decir que todos los días mataban a una persona, no puedo decir eso. Pero sí digo que hay violencia, que hay malos tratos en las prisiones, que hay falta de asistencia médica en las prisiones, que la alimentación es pésima, que los seres humanos en las cárceles son tratados como animales, que todo eso conlleva a que muchas de las personas se autoagredan, se suiciden, se evadan de las prisiones y por tanto después en consiguiente muchos terminan muertos de distintas maneras. En las prisiones hay, por tipificar algún delito, hasta incluso delitos sexuales. Hay guardias que obligan a presos homosexuales a tener relaciones no consentidas, o sea, que no son, los fuerzan a tener relaciones sexuales. De esos casos, yo pude en la prisión de Kilo 7 tener información de primera mano, porque el chico, los nombres los he olvidado, pero podría buscar esos nombres de las personas porque tengo amigos que están en Cuba y que todavía están en torno. Pero no es lo importante, yo recuerdo que a ese chico le decían la gaviota porque es un tema de carcelario, le decían así, y era un chico que tenía, digamos, tenía senos, tenía forma de mujer porque se lo había hecho él, se había transformado. Y por eso era, digamos, era una persona que era casi una mujer, o sea, en su forma física. Y entonces eso parece que llamaba la atención de los carceleros, que también son seres humanos y pueden tener, digamos, preferencias sexuales la que quieran, ¿no? Pero eso es una cosa y obligarlos a tener relaciones sexuales es otra. Eso sucede también en las prisiones cubanas. Después el trato, digamos, diferenciado que se le puede dar a los presos políticos, a los cuales se le da un agrego de una dosis mayor digamos, de violencia, porque hay muchos presos comunes que son utilizados para golpear, para amenazar, para intimidar, incluso para robarles pertenencias a los presos políticos. Eso también es digamos, una consecuencia de ser preso político.
También hay diferencia en el trato cuando tienes una visita o los familiares te llevan los alimentos, la famosa java de los presos. La guarnición pone más empeño en ponerte palos en las ruedas, como dicen aquí en España, para que tú puedas pasar, digamos, a algunas cosas de alimentación y tal. La prisión, yo siempre lo digo, es una experiencia negativa, que muy pocas cosas se pueden decir buenas de eso, ¿no? Al no ser que tú también conozcas, entre toda esa miseria humana, también conozcas personas que valen la pena, ¿no? Y eso habla bien del ser humano, ¿no? Yo ahora mismo estoy en un proceso de recoger información de una serie de papeles que logré sacar de la prisión, en las cuales hay muchas denuncias de esta, ya claro, hace muchos años, yo salí en el 2008, pero sería bueno hacer un recuento de eso. En esos papeles incluso hay datos de personas que murieron por golpizas, por que se autoagredieron y no se desangraron porque no recibieron la atención médica que tenían que tener. Hay presos que se cortan las venas en reclamo de ciertas cosas. Por ejemplo, para pedir atención médica se cortan las venas. Parecerá una contradicción, pero sí, es la única manera de que el guardia se sienta forzado a ir a sacarlo y llevarlo a la enfermería, ¿no? Entonces, de esos casos hay miles. Me recuerdo el caso de Rolando Mastrapa, que era una persona que estaba en mi destacamento y que era recurrentemente, él acudía a eso porque también tenía sus problemas psíquicos. Entonces, aquello se convertía en un hábito. Cada vez que tenía necesidad de algo iba y se cortaba, pero se cortaba de una manera que es escalofriante aquello, las heridas que se hacían, ¿no? Se cortó una vez los tendones de los pies y quedó de eso deformado para toda la vida porque nunca pudo caminar bien. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de otro muchacho que se me olvida el nombre, pero recuerdo que los presos le pusieron Skippy en una especie de burla por cómo quedó él después de haberse inyectado petróleo y excremento en las piernas. Te dirán, ¿y cómo se inyecta petróleo y excremento en las piernas de un preso si no tiene una jeringuilla? Pues es muy fácil. Con estos bolígrafos que son desechables, no sé si los cubanos a lo mejor los recuerdan, aquellos que tenían un virilito verde, eran azules y tenían unos contornos, esos tienen un orificio en el medio muy, muy pequeño, que es donde va la tinta. Ellos cortaban eso en ángulo de 45 grados con una cuchilla de afeitar y con un alambre le ponían hilos en la punta y hacían una especie de jeringuilla con eso, ¿no? Lo metían en el excremento y llenaban ese orificio del medio con excremento. Y luego se encajaban eso en la pierna o donde se lo fueran a inyectar. Yo recuerdo que hubo uno que se lo inyectó en la columna, aquí cerca de la espalda, y murió por eso, por la infección que logró. Se lo inyectaban en las piernas y la infección era tanta que tenían que llevarlos todo eso para conseguir salir de la prisión por un tiempo y estar ingresado digamos, en una sala de penado o en otro sitio más benévolo, ¿no? Y Skippy, este muchacho se le quedó Skippy, porque ustedes recuerdan Skippy, digamos, el canguro que iba en un solo pie, o sea, saltaba cuando iba caminando, él iba en un solo pie y saltaba, y por eso los presos esa sorna, esa mofa, esa burla, le pusieron ese mote, ¿no? Le decían Skippy. Y de esas anécdotas habría miles que yo estoy intentando rescatar para, no sé, ponerlas en un libro, en alguna parte, para que eso no se pierda, porque creo que tiene un valor testimonial tremendo, ¿no? No les voy a aburrir más con esto porque también les veo la cara como de que están... Pero es eso, es tremendo y de ahí mi solidaridad con los presos, porque no puedo... Ahora, brevemente, claro, queríamos preguntarnos qué se puede hacer ante esto. Sí, puede ser muy, muy evidente para algunos, pero es bueno que plantees tu visión sobre esto.
Perdón, yo creo que ya con comenzar a documentar esto. No, a ver, yo debería grabar esto para cuando me lo vuelvan a preguntar, porque a mí siempre, por supuesto, uno dice en el título, no, jurista, licenciado en Derecho, y ya va la gente a preguntarle, bueno, ¿y qué solución legal hay para este problema? Madre mía. Y ya yo debería reproducir esto mismo porque lo digo en todos lados. No hay soluciones legales e institucionales en espacios cerrados donde no existe un Estado de Derecho. Es ilógico apelar al derecho en función de transformar institucionalmente un Estado que no persigue las mismas lógicas, que no sigue las mismas lógicas de un Estado de Derecho. Ahora bien, eso no quiere decir que hay un grupo de herramientas, instituciones que estén al alcance de la ciudadanía, que puedan utilizarse para empoderar a la ciudadanía, para denunciar, para articular políticamente una ciudadanía que a veces necesita una motivación o como mínimo una disminución, una certeza a la disminución del riesgo. Y a veces yo trato de hablar, de decir esto en español. En ambientes como el cubano, en ambientes totalitarios como el cubano, hasta las iniciativas amparadas en la ley son peligrosas, son riesgosas, porque son entendidas por el poder como un desafío. Y aquí están un montón de gente que fueron protagonistas de una iniciativa que yo acompañé en su momento, que fue la solicitud de revocación de Alpillo Alonso, después el manotazo le dio a Mauricio Mendoza. Figura tú. Y aquí lo pueden contar un montón, pero antes de ello ha habido un montón de gente que ha intentado impulsar mecanismos institucionales que han sido entendidos por el poder como un desafío y que han sido riesgosos. Igual, eso no quiere decir que haya gente que ese riesgo no haya estado aumentado por el hecho de haber utilizado un mecanismo legal, sino por el hecho de su persona en sí mismo. O sea, hay activistas políticos que evidentemente todo lo que hagan va a ser entendido como un riesgo por el poder, no por la acción en sí misma, sino por la persona que le está protagonizando. No es lo mismo, el riesgo no es el mismo de una persona común que decide, por ejemplo, impulsar la revisión del caso de su hijo, la revisión judicial del caso de su hijo. El riesgo no es el mismo y, por tanto, el uso de este tipo de herramientas como mecanismos para decirle a la gente, ok, no es el mismo riesgo salir con un cartel frente al Capitolio pidiendo la liberación de tu hijo que salir con un papel al Tribunal Supremo a presentar una revisión y cuando termine de presentar la revisión, pararte en la red social y decir, yo vine a presentar la revisión de mi hijo porque esto es una injusticia, porque a mi hijo lo juzgaron, papá. Quien crea que eso no es una activación política, tiene un criterio diferente al mío. Quien crea que eso es fútil, tiene un criterio diferente al mío, que lo puede defender, lo puede llevar a donde quiera y yo lo voy a respetar. Sencillamente yo tengo un criterio diferente. Incluso reconociendo que en ausencia de Estado de Derecho, las fórmulas del derecho no son mecanismos para la transformación de ese propio Estado, sí creo que esas herramientas legales son mecanismos de activación política. Punto. Hasta ahí la discusión. Dicho esto, la respuesta es, ¿qué hacer para cambiar esto? Uno, democratizar Cuba. Convertirle en un Estado de Derecho. Eso está clarísimo. Eso es evidente. Eso es evidente. El cómo, yo no tengo la fórmula mágica aquí, hay un montón de gente haciendo la fórmula mágica. Pero en lo que el palo hoy viene, yo creo que uno, la memoria histórica es importante, la denuncia es importantísima, y cuando hablo de denuncia pública, y hablo de denuncia pública antes de que sucedan las cosas, que es lo que nos ha pasado en Cuba también, que a veces la denuncia pública llega después de, son las madres que ya lo han perdido todo, que ya han perdido a sus hijos, y que por supuesto ya no tienen más nada que perder porque han perdido lo más preciado, y entonces deciden denunciar. Pero no lo acompañaron la denuncia previa, no se articularon políticamente, no, y sencillamente pues se produjo el desenlace fatal. Por otra parte, decir que en Cuba los mecanismos institucionales para proteger a los ciudadanos de la violencia policial son de los más debilitados, porque aun y cuando Cuba sea una dictadura, una tiranía, un régimen totalitario, un régimen donde no existe el Estado de Derecho, yo creo que también cualquiera de estos regímenes necesita legalidad para legitimarse. Y cuando digo legalidad es que necesitan un orden jurídico establecido. Para poder decir, aun y cuando hay una violación, está bien, pero yo tengo orden. Para poder decir a los europeos, no te preocupes que yo introduje en la Constitución A, B, C y D y 54 derechos. Y no te preocupes que yo voy a tener una ley de transparencia. No sé cuándo, pero la voy a tener. Y el hecho de tener una ley de transparencia los avala porque los legitima, ¿no? Y por supuesto, eso también pasa con la violencia.
Lo que pasa es que en el caso de la violencia policial es peor porque el organismo teóricamente encargado de penalizar los excesos de violencia es la Fiscalía Militar. Que no es otra cosa la Fiscalía Tribunal y los tribunales militares. Que no son otra cosa que instrumentos de administración de justicia que forman parte del tronco duro del poder en Cuba, que son los militares. En Cuba el sistema hoy no se mantiene por un problema de legitimidad política, por un problema de apoyo popular, se mantiene por lo que se ha mantenido en las últimas 6 décadas, por violencia pura y dura, con fuerza pura y dura. Y parte de esa fuerza pura y dura se concentra hoy en manos de los militares, en manos del Ministerio del Interior, que son los mismos que controlan esos pueblos. Pero si eso no fuera suficiente, la propia ley favorece la impunidad. Y pongo un ejemplo sencillísimo. La ley cubana, la ley procesal penal cubana, el Código de Delitos Militares cubano, se transformó hace nada, se modificó hace nada. Y una de las cosas que no varió, fue la eximente de responsabilidad penal más burda que pueda existir para un operador del derecho. Las 6 personas que han muerto, a menos que nosotros sabemos públicamente en los últimos años, han sido personas que han muerto y muchas de ellas han recibido disparos por la espalda. No hay cómo, y pongo el ejemplo de Dewey Laurencio Tejada. Se murió en medio de las protestas del 12 de julio en La Guinera y todo el mundo sabe, porque lo tuvo que reconocer la propia autoridad en su informe de necropsia, que el disparo lo recibió por la espalda. No es que recibió un disparo en el pecho y le interceptó un pulmón. No, es que la vía de entrada del disparo fue por la espalda. ¿Cómo se puede justificar una legítima defensa, un estado de necesidad o lo que sea cuando usted le dispara a una persona que huye? Eso no es justificable. ¿Cómo lo justifica la ley cubana? Sencillamente. Y eso es exactamente lo mismo que pasó en el caso de Hansel. Exactamente lo mismo. ¿Cómo lo justifica la ley cubana? Dice que el policía que tire un disparo al aire después puede tirar para cualquier lado. Yo hago un disparo de advertencia y después de ese disparo de advertencia, si te maté, escribe España que te mató un toro. Literalmente. Y eso está escrito en una ley. Eso no lo estoy inventando yo. Eso está escrito en una ley. Y la muestra de que se protegen así es el caso de Zinedine Zidane Batista. Zinedine Zidane Batista no solo se murió porque le dispararon en el suelo. En el caso de Zinedine Zidane Batista, resultó lesionada una persona que no tenía nada que ver con el suceso, que estaba en su casa. Y le dio un disparo a su casa porque, nada, mi tiro de advertencia. ¡Pah! Para donde salga ese tiro en medio de la ciudad, a nadie le importa. Un tipo que salió lesionado por un disparo en medio. Eso no lo sabe nadie. De eso no se ha discutido, eso no se ha hablado. Pero sencillamente es que Songo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabe, porque se protegen así. Entonces, la institucionalidad, la legalidad, está cooptada por muchísimos lugares, incluido el técnico. Hay cosas que siempre se pueden hacer. Pero cualquier cosa que se pueda hacer en ese sentido, yo creo que tiene que venir acompañada por la activación política. Y la activación política no está ajena a la denuncia. No hay mecanismo que afecte hoy o que incida más en un régimen enclaustrado como el cubano, que no sea la denuncia política y el riesgo político y el costo político de lo que se pueda generar. Ese es el caso, apartando las violencias, ese es el caso de lo que ha acontecido con las atenciones médicas en Cuba. Se ha producido una depauperación mayoritaria del sistema de salud. Eso implica, ahora mismo se ha producido una depauperación total del sistema de salud. ¿A quienes han atendido? ¿A quienes han prestado atención? A la gente que han generado o que han aumentado el costo político. Las madres que se fueron con Dariusca para frente del Ministerio de Salud Pública, la madre Amanda, así, porque sencillamente lo que desea es aumentar el riesgo político y no interpelar legalmente a las autoridades. Yo concluyo la idea diciendo que esto es un work in process, como decimos en inglés, porque para mí está muy claro, uno, que la violencia y la criminalidad está aumentando. Ahí todos los medios de prensa todos los días cubren eso. Quizá el ejemplo más emblemático es la cobertura que hace Diario Cuba de la violencia en Cuba, pero ahí están los datos también de encuestadoras individuales como Cubadata, pero ahí están los datos de los informes de derechos sociales del observatorio que indican eso, que hay una precarización de la vida, hay un aumento de la criminalidad, hay un aumento de la violencia, y por otra parte hay también un aumento de la beligerancia de la gente. Aunque nos parezca que no, la gente ha comenzado a activarse de nuevo porque ante la precarización de la vida la gente empieza de nuevo a pedir agua, corriente, pero todos sabemos a dónde llega eso, porque el 11 de julio empezaron por corriente, por agua y terminaron pidiendo libertad y el fin del comercio. O sea, no hay nada desligado, no hay ningún reclamo desligado. Y yo lo que digo es que ante el aumento de eso, lo que vamos a ver es el aumento también de las interacciones violentas entre las autoridades y la ciudadanía. Eso es directamente proporcional, sobre todo en un régimen que se precia de la seguridad
y del control como mecanismos, como eslogan, como propaganda para venderle al mundo, ¿no? Y sencillamente eso es parte de la propia propaganda y del efecto de la propaganda del sistema, que necesita la seguridad del control como un mecanismo para exportar su eficacia al mundo. Y por eso estoy diciendo que estos datos que estamos viendo aquí, que son un subregistro, que no son los que expresan la realidad real del momento, porque yo estoy seguro que son mucho más que estos, sencillamente irán en aumento. Nada más que eso.